Muy buenos días, bienvenidos a Semillas de Amor. En este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Le recordamos esa cordial invitación para que nos ayude suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Irreprensibles y sencillos marcaremos diferencia en el mundo. Nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como quienes vivimos bajo las normas, estatutos y reglamentos que nos dejó Cristo, marcar diferencia en la forma que actuamos en relación con el resto del mundo. Tiene que haber una diferencia, tiene que notarse que nosotros creemos en Cristo, tiene que la sociedad entender que nosotros vivimos de otra manera. Pero esa diferencia tiene que estar marcada en lo positivo, tiene que estar marcada en el amor, en la bondad, en la comprensión, en la tolerancia que nosotros tenemos, en la aceptación e inclusión de los demás. Por eso la palabra me enseña en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Se supone que debemos entender que debemos pensar que los demás son superiores a nosotros mismos. Vale la claridad, no estamos hablando que haya superioridad de las otras personas, es nuestra actitud para actuar con ellos, porque en Cristo Jesús y en su doctrina todos somos iguales, pero lo que realmente nos está diciendo la palabra es que no hagamos nada por contienda. Esta contienda se entiende por esa necesidad de competencia, la competitividad que el mundo nos enseña. Nosotros competimos en todas las áreas de nuestra vida, simple y llanamente por vanagloria, por orgullo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra. No podemos hacer las cosas o no podemos hacer nada por competencia o por orgullo. Lo que hagamos es porque consideramos a los demás valederos ante nuestros ojos de que nosotros nos esforcemos en hacer lo que debemos hacer. Cuando habla de que nosotros pensemos de los demás, estimemos que cada uno de ellos es superior a nosotros, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que tengamos una valoración equilibrada de esas personas, que nosotros les otorguemos el respeto que esas personas merecen, que reconozcamos lo divino que Dios puso en ellos de igual manera que lo puso en nosotros. Si nosotros respetamos lo divino que está dentro de nosotros, que es parte de Dios, también tenemos que respetar en los demás lo divino que Dios puso en ellos. Tenemos que ser sinceros cuando realmente pretendemos darle oportunidad de cualquier nivel o en cualquier área de la vida a otra persona. Tiene que ser una oportunidad real. Cuando nosotros hablamos de darle valor a los demás, es que nosotros nos comprometamos en ayudar, en acompañar, en apoyar, en animar a las otras personas. No se trata por el sentido de competencia que nosotros tenemos de sobresalir nosotros. Se trata de que nosotros ayudemos a los demás para que ellos también alcancen sus realizaciones, para que ellos logren también sus deseos. La palabra también me dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Quiere decir que la sociedad, el mundo, esta costumbre social que nosotros tenemos, nos ha enseñado a pensar en nosotros. Y es frecuente escuchar, primero para mí, después para mí, y si queda algo también para mí. Tenemos que volver al principio de el bien común,
que nosotros debemos pensar antes de que nos favorezca a nosotros, que favorezca la comunidad, que favorezca la familia, que favorezca a los hermanos, que favorezca a la ciudad, el barrio donde nosotros estamos. Que nuestras acciones sean pensando en función del bien común, no del bien individual. La sociedad nos enseña, claro, lo contrario. Piense en usted, defiéndase usted y los demás verán cómo hacen. Pero la palabra me está diciendo lo contrario. Valore a los demás, pero también cuando haga algo, piénselo haciéndolo de tal manera que favorezca también a los demás, no solamente a usted. La palabra, y saltamos al versículo 13 y 14 del capítulo 2 de Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra en estos dos versículos me está hablando que las cosas que nosotros hacemos con buenas intenciones en nuestro corazón, no son únicamente nuestra decisión. Es Dios el que está poniendo en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas bien, el querer hacerlas bien bajo la dirección del Espíritu. Y bajo esa misma dirección del Espíritu Santo, al poner el querer, también nos enseña el cómo hacerlo, pero entendiendo que es Dios el que en su deseo quiere que nosotros hagamos y pensemos y actuamos de determinada manera como el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros actuemos. Por eso la palabra del Señor me habla de valorar a los demás. Por eso la palabra me enseña a pensar en el bien común. Pero me está diciendo también que no me vanaglorie de pensar que yo hago el bien, sino que entienda que es Dios el que está poniendo el querer y el hacer en mí por su buena voluntad. Y entonces me pide algo que nosotros normalmente debemos corregir en nuestra vida. Nosotros debemos hacer las cosas sin murmuraciones ni conflictos. Nosotros tenemos la tendencia a murmurar, normalmente en calificar cómo hacen los demás las cosas, o murmurar porque creemos que nos mandaron a hacer las cosas, o ir en contiendas creyendo que tenemos más derechos que los demás. La palabra me está diciendo que todo esto debe desaparecer de nosotros, que quitemos la vanagloria por las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos, las hacemos porque Dios determinó que las hiciéramos. Por eso dice la palabra, Él produce el querer y el hacer de nosotros. No es una potestad única y exclusivamente de nuestro libre albedrío. Dios influye en nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros querramos hacer las cosas bien y efectivamente las hagamos. Pero también nos recuerda que el conflicto, que la murmuración no debe ser parte del proceso de las ejecuciones de los propósitos de Dios en las cosas que Él determinó. Con esta intención, por eso la palabra me dice en el versículo 15 de Filipenses 2, me dice, porque para que seáis todo lo anterior, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Recuerda que el título de la semilla es Irreprensibles y sencillos, marcamos diferencia en el mundo. Nosotros, a través de aplicar los anteriores versículos en nuestra vida, de valorar a las personas, de respetarlas, de darles un valor superior al de nosotros, de trabajar en el bien común, de hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas, reconociendo que es Dios el que nos impulsa a hacer el bien, entonces estaremos actuando de manera irreprensible y de manera sencilla para que nosotros nos convirtamos en ese ejemplo que otras personas van a tener para seguir. Hoy planteémonos en nuestra vida cotidiana
el hacer las cosas de tal manera como nos lo dicen estos versículos, no solamente por hacerlas bien, sino para que nosotros le enseñemos al mundo una manera diferente de hacer las cosas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.